La historia que a continuación les contaré es bien conocida por mi familia. Le ocurrió a mi padre y a mi difunto abuelo. En el lugar donde vivo, muchas de las familias tienen historias similares, puesto que es un sitio donde es muy común que se den avistamientos de brujas, nahuales y otras criaturas de la oscuridad. Un día, mi papá y mi abuelo fueron al pueblo a comprar la despensa de la semana, pues vivían en el rancho que era algo apartado. La gente del sitio sabía que aquel sendero que unía el rancho con el poblado era bastante peligroso al ubicarse debajo de las montañas, y no era una buena idea caminar por sus rumbos, y mucho menos por la noche, cuando las criaturas salen a cazar, ya sea para alimentarse o para realizar sus ofrendas al maligno. Y es por eso por lo que muchas de las personas que se aventuraban por aquel sitio ya no regresaban a sus casas. Conscientes de aquello, tanto mi padre como mi abuelo fueron preparados de la mejor forma posible: un rifle con 5 balas curadas, una Biblia, crucifijos, agua bendita, un par de tijeras fijadas como cruz y sal. Estando en el poblado, y debido a que varios establecimientos extrañamente se encontraban cerrados, se les hizo tarde para regresar, y considerando que andaban a pie, debido a que la yegua estaba cargada con mercancía, no tuvieron otra opción que regresar al rancho a eso de la 1 o 2 de la mañana. Realmente no tenían otra opción. En el poblado no había dónde pasar la noche. Además, era un sitio infestado de rateros y gente de mala vida. Mi papá en ese entonces tenía unos 13 años y nos cuenta que tenía mucho miedo. Ellos iban caminando en el sendero y ese día no había luna que les alumbrara el camino, por lo que su única guía era una pequeña lámpara que siempre acompañaba a mi abuelo como buen hombre de campo. Repentinamente la temperatura descendió y, acompañado de ello, unas risotadas macabras se comenzaron a escuchar por varias partes del monte. Pero era imposible mirar entre la negrura de la noche qué era aquello o aquellas cosas que se reían de ellos. Mi abuelo se detuvo en medio del camino y, como pudo, mi padre lo ayudó a cargar su arma. Posterior a ello, mi padre presionó fuertemente la Biblia contra su pecho y comenzó a rezar mientras lloraba. Todo aquello en voz baja. Por su parte, mi abuelo tenía encañonado su arma y apuntaba hacia cualquier lado de donde surgiera algún ruido, por más mínimo que fuera. Por un lapso como de 5 minutos, todo se calmó, y mi padre dice haber sentido un momento de alivio y comenzó a agradecer al Creador por haberles quitado del camino a lo que sea que los había atormentado. Sin embargo, cuando menos se lo esperaban, empezaron a ver unas bolas de fuego en el cielo. Pasaban muy rápido y entre más y más se acercaban a mi abuelo y mi papá, la yegua cargada con los víveres empezó a tirar patadas, muy inquieta. Entonces mi abuelo le dio la lámpara a mi padre y le dijo que alumbre hacia donde sea que escuchara ruidos, y a cambio mi abuelo dispararía sin dudarlo. Fue entonces cuando esas bolas de fuego comenzaron a estar muy cerquita de ellos, y mi abuelo realizó 2 disparos hacia ellas, por lo que las bolas se alejaron así como vinieron, pero se vio como una de ellas cayó cerquita, entre unos frondosos árboles. Casi enseguida se escuchó unos rugidos cerca de la yegua, y ésta cayó al suelo. Más por un reflejo de miedo que por cualquier otra cosa, mi padre dirigió la lámpara hacia donde la yegua se encontraba tirada,
y vio como un ser horrible, mitad hombre y mitad canino, se inclinaba para darle a la yegua el golpe final. Y fue por eso que también mi abuelo, como pudo, realizó 2 disparos hacia donde se encontraba aquella criatura. Al recibir los impactos a quemarropa, aquella criatura emitió un alarido de dolor terrible que hasta el día de hoy mi padre, al recordarlo, dice que se le hela la sangre. Al recibir los disparos, aquel ser huyó, corriendo a 4 patas, internándose en el monte sin que sus gritos de dolor cesaran. Después de todo aquello, se dirigieron hacia la yegua, pero ésta se encontraba moribunda, desangrándose de una pierna donde tenía una enorme mordida como jamás se había visto. En ese entonces a mi abuelo le quedaba una bala, y decidió utilizarla para darle paz eterna a Juanita, como se llamaba la yegua, que en cuestión de segundos partió de este mundo. Al pasar un pequeño rato, mi padre y abuelo recogieron lo que pudieron de mercancía y se alistaban para retirarse, cuando vieron a una mujer arrastrándose hacia ellos y sobándose la pierna. Ella hablaba con una voz maldita y decía tener mucho coraje porque la habían tumbado de un balazo. Mi padre afirma que aquella bruja era mitad mujer y mitad lechuza. Al llegar muy cerca de ellos, esta mujer los amenazó y también les juraba que se vengaría porque habían matado a su esposo, quien seguramente era aquella criatura que mi papá aseguraba era un nahual. También la bruja decía a gritos que si decían a alguien su identidad, les iba a pesar. Dice mi padre que mientras hablaba, se le caían las plumas y el pico, volviendo a ser mujer. Mujer que era vecina conocida del rancho, muy hermosa y misteriosa. Ante esto, mi abuelo pensó asesinarla, pero ya no le quedaban balas, y cuando la vio convertirse en mujer, ya no tuvo el valor de intentar matarla. Mi abuelo al verla reconoció que esa señora se dedicaba a hacer males, y le prometieron no decir nada, a cambio que ella no les hiciera daño. Parecía que todo se había terminado allí, pero a 2 meses después de aquel evento, estando la familia de mi padre en casa, les pareció escuchar unos pasos en el techo. Fue fácil decir que se trataba de un mapache, debido a que era normal encontrar a estos animales caminando por cualquier parte de las casas de la zona. Sin embargo, aquellos pasitos de poco a poco comenzaron a convertirse en pisadas más firmes y fuertes, que dejaban un horripilante sonido en la lámina de la casa. Mi abuelo reunió a toda la familia en un solo cuarto, y de nueva cuenta, junto con mi padre, decidieron salir para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Y fue entonces cuando vieron también al vecino con un rifle en manos. Este se acercó a mi padre y le comentó que veía un cuerpo como humano rondando en nuestra azotea, y parecía que buscaba algo. En eso, mi madre salió de la casa y nos habló desesperadamente diciendo que le pareció ver algo en el patio. Mi padre le gritó para que regresara al cuarto con mis tíos, que en ese entonces eran niños, y le pidió a mi vecino que junto con mi padre vayan al patio mientras él revisaban los pasillos de la casa. El vecino y mi padre se mantenían alertas cuando escucharon 2 detonaciones provenir desde donde se encontraba mi abuelo, y sin pensarlo mucho, corrieron hacia donde él estaba. Mi abuelo acababa de realizar tales disparos, pero él asegura que fueron fallidos. Él se encontraba bastante nervioso, y cuando le preguntaron a qué le había disparado, él dijo que vio algo en cuclillas sobre el techo,
con un cuerpo de un humano bastante flaco, con cabeza como de un ave de rapiña y ojos rojos. Su rostro reflejaba un odio increíble, y cuando le apuntó para dispararle, dice que rápidamente esa cosa lo miró y pareció sonreír. Misteriosamente, una energía hizo que el rifle se moviera de un lado hacia otro, lo que impidió que mi abuelo atinara a tumbar esa cosa, que por su parte extendió lo que al parecer eran unas enormes alas y se fue volando perdiéndose en la noche. A los pocos días de aquel suceso, la familia completa de mi padre y abuelo fueron a misa y un temor enorme los invadió cuando miraron a aquella bruja que habían tumbado de un balazo camino al rancho, caminando con la pierna coja, rezando dentro de la casa de Dios y mirándolos con una cara de odio y venganza. Más tarde, mi abuelo se enteró que hacía un par de meses aquella señora había enviudado, debido a que su esposo había muerto misteriosa y repentinamente, al parecer víctima de un balazo. Mi abuelo, sin pensarlo 2 veces, decidió vender todas las pertenencias y se cambiaron de ciudad, y fue solo así se libraron de aquel mal. En mi pueblo era muy común que tu novio te robara cuando quería desposarte, y así por lo general se daban las relaciones. En mi caso no fue la excepción, y así inicié mi relación con Rigoberto a los 17 años. En nuestro comienzo, él me llevó a vivir a su casa, donde vivía con sus padres, sus hermanitos y su abuela. Desde que llegué a aquel lugar, sentí la tensión de que no era bienvenida y claro, la madre pensaba que yo le robaría a su pequeño. La abuelita decía que su nieto era mucho para mí. Es con esta última con la que viví momentos tan terroríficos que quisiera que todo haya sido un sueño, pero desafortunadamente no lo fue. La casa donde vivíamos se encontraba a finales del poblado y no teníamos vecinos más que la espesura del monte. Rigoberto, que era muy bueno conmigo, trabajaba todo el día para que nada nos faltara, mientras yo realizaba las labores de la casa dentro de lo que podía por mi embarazo. Aunque su madre y abuela le envenenaban la mente diciéndole de que no hacía nada y que solo era una mantenida, él solo las escuchaba sin llevarles la contraria. Cuando al fin estábamos solos en el cuarto, yo le decía llorando que no era justo lo que me hacían, pero él solo me respondía con dulzura de que no les hiciera caso. Justo al lado de mi cuarto había un gran árbol de naranja dulce. A mí me encantaban esos frutos, por lo que me la pasaba cada vez que podía comiendo este delicioso manjar. La abuela de Rigo, siempre que me veía ir hacia el árbol por los frutos, se guardaba y se quedaba por un largo rato mirándome cosechar el árbol. Esto lo hacía cada vez que yo iba. Fingía no darme cuenta, aunque me incomodaba muchísimo su presencia. Por mi parte, me volví bastante adicta a las naranjas y a diario cosechaba cada vez más para comer. Y extrañamente el árbol siempre daba esos frutos. No importa cuántas naranjas yo cosechara, el árbol al día siguiente ya tenía el doble. Esa situación a mí me tenía extrañada,
así como encantada. Dichos frutos me tenían tan satisfecha que en más de una ocasión me salté comidas por sentirme llena. En una ocasión Rigo tuvo que irse de viaje por una semana. La verdad lloré su partida. Era la única persona que me hacía sentir bien en esa casa. Y es por eso mismo que después de su partida traté de no salir de mi cuarto, a excepción para ir al baño o para ir por naranjas. Las situaciones extrañas de este asunto comenzaron al 6º día de la partida de Rigo, y justamente un día antes de que él regresara. Ese día tenía la sensación de una energía negativa rondando el lugar, y mi bebecito no dejaba de patearme desde adentro de mi panza. Creo que él igual se sentía inquieto o me quería alertar acerca de algo malo que iba a ocurrir. El aire se sentía espeso y helado, pero claro, no le di importancia. Continué como siempre haciendo mis cosas sin más hasta que llegó la noche. En ese momento, yo estaba consciente que a pesar de que estaba su familia, prácticamente estaría sola, pero no tenía miedo ni nada, así que todo estaba normal. Ya eran las 12 de la noche, cuando me había acostado después de ver una película. En ese momento estaba casi durmiendo, pero de repente escuché unos sonidos feos en el techo de lámina. Las personas que tienen techo de lámina saben de lo que les hablo cuando menciono que algo sonaba feo ahí arriba. Los sonidos eran como rayones realizados con alguna clase de metal filoso. Lo primero que se me vino a la mente fue que algún tipo de pájaro caminaba sobre mi techo, puesto que al escuchar más a detalle aquellos sonidos, eran como pasos de algún animal con las garras muy afiladas. Sinceramente, hasta ese momento no tenía miedo. Al ser una mujer de campo, estaba acostumbrada a escuchar este tipo de cosas extrañas y raras. Sin embargo, ya no me pareció tan normal que junto con los sonidos de aquella cosa que arrastraba las patas por mi techo, la luz de mi foco comenzara a parpadear como si una intermitencia la bloqueara. Pasaron unos segundos con la misma tónica con la que comencé a maldecir para que esta cosa se vaya. En ese momento comencé a tener miedo y dejé de creer que se tratara de algún animal. Por eso mismo, con una voz muy fuerte grité: «Hijo de tu madre, seas lo que seas, vete de mi casa, que mi Padre Celestial me cuida y me protege». Repetí eso en diversas ocasiones, hasta que la luz de mi foco se apagó definitivamente y también los sonidos del techo cesaron. Lentamente me reincorporé, puesto que me había inclinado a un lado, apretando fuertemente mi rosario mientras rezaba. Después de ponerme de pie, a duras penas intenté caminar en la oscuridad para recostarme de nuevo y evitar recibir algún golpe que pueda afectar mi embarazo. Pero una luz, como una llamarada gigante, llamó mi atención. Miré por la ventana y fue cuando sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo por completo. Comencé a temblar hasta el grado de orinarme, además de que también estuve a punto del desmayo, puesto que miré claramente una bola de fuego que se movía rápidamente, se acercaba hacia mi ventana volando intempestivamente, como si quisiera golpearme.
pero cuando estaba bastante cerca se alejaba de nuevo con la misma intensidad. Esto lo realizó 3 veces y después se alejó, no sin antes lanzar una risotada que se escuchó bastante infernal, y fue tan así que alcancé a escuchar a los perros aullando y un llanto de un niño que se me hizo bastante extraño, puesto que, como mencioné anteriormente, estábamos rodeados de puro monte. Sentí pena y preocupación por aquel niño, eso que había visto. Yo sabía que era, por supuesto que era una bruja, y al parecer su cena la estaba esperando en cualquier lugar del monte. Desafortunadamente, esa cena era aquel niño que al cabo de unos minutos intempestivamente dejó de llorar. En ese momento no podía parar de llorar. Estaba tan asustada y alterada que lo primero que temí fue por la vida de mi bebito. No sé si fue el susto o lo que siguió posteriormente lo que más me dolió. Salí hacia la casa en busca de ayuda con la familia de mi esposo para contarles lo que me había ocurrido, pero nadie me abrió la puerta. Inclusive escuchaba cómo estaban viendo la televisión, cada quien en su cuarto. La apagaron junto con las luces cuando escucharon que les golpeaba la puerta implorando de su ayuda. En ese momento comencé a sentirme peor e inminentemente sentí que el desmayo se aproximaba, por lo que como pude, me moví hacia el mueble principal y me recosté sobre él. Caí desmayada y ya no supe qué más ocurrió en ese momento. La verdad, no sé cuánto tiempo estuve en aquel mueble sucio, pero el sonido de una fuerte lluvia me despertó. Pero vaya que se me hizo raro el hecho de que esté lloviendo, cuando el clima había estado muy despejado y seco. Aún como pude y con miedo, me fui hacia mi cuarto para rezar y descansar. Pero antes de hacer aquello, quise mirar por la ventana muy discretamente y con miedo, solo para ver si siempre llovía o no. Efectivamente, el clima era frío, pero no había ninguna lluvia. Inclusive, el cielo estaba lleno de estrellas. Sin embargo, de nueva cuenta, sentí un terror indescriptible cuando miré a la abuela de mi esposo orinando sobre aquel árbol de naranja. Yo no entendía qué pasaba. La casa contaba con 2 baños. Además, la señora tardó como 10 minutos orinando directamente en las raíces de aquel árbol. Discretamente, así como llegué hacia la ventana, me separé de ella y me acosté, no sin antes de nueva cuenta agarrar mi rosario y rezar. Por obvias razones, no podía dormir y la sensación de mirar a la abuela frente a mí al momento de cerrar los ojos no me dejaba tranquila. No obstante, desconozco en qué momento el cansancio fue superior y caí rendida en sueño. Al día siguiente, me levanté a las 10 de la mañana, ya más tranquila, pero bastante adolorida. Sentía un ardor por todo el cuerpo y una sensación rara en mi piel, pero aminoré todo aquello, puesto que aún me encontraba desconcertada por todo lo que había ocurrido el día anterior. Como en cualquier otro día, antes de desayunar, decidí tomarme un baño. Al momento de meterme a la regadera,
comencé a sentir un ardor por todo el cuerpo que no pude soportar, por lo que rápidamente salí de esta. Me miré frente al espejo y como si se tratara de una maldición que había caído sobre mí, lloré y lloré más fuerte cuando vi todo mi cuerpo lleno de raspones y moretones que simplemente no sabía de qué manera me los había hecho. No sabía cuál era el motivo, si solamente me había dormido, y antes de dormir no recuerdo haberme caído o lastimado. Lo que más me preocupó fue el hecho de que a la altura de mi ombligo tenía una enorme chupada que me cubría una buena parte del estómago, como si me la hubiera realizado algo con la boca más grande que la de una persona común. En ese momento, además del llanto, me sentía muy preocupada debido a que mi bebé solía ser muy activo por las mañanas, pero ese día para nada se había movido. Comenzaba a hablarle desesperadamente y arrullaba mi pancita sabiendo que él estaba allí escuchándome, pero no se movía. Desesperadamente como pude, me vestí y salí a tomar un taxi o lo que sea que pasara por el camino. Pero ese día simplemente nadie pasó por esa calle. Afortunadamente, dentro de mi espera, sentí como muy débilmente mi bebito se movía, y eso me llenó de esperanza y alegría. Al fin un motivo para sentirme bien después de todo ese tormento que había vivido, considerando que aquel día era el día de la llegada de Rigo. Mejor me fui hacia mi casa para esperarlo, contarle todo e ir al médico. En camino hacia mi cuarto, pasé cerca de aquel árbol de naranja, pero recordé aquella escena de la abuela haciendo sus necesidades misteriosamente sobre él en la madrugada. Preferí no tomar ninguna naranja por ese día, pero no me iba a quedar con las ganas, puesto que tenía naranjas en mi casa que había cosechado un día anterior. Al llegar a mi cuarto, rápidamente pelé una para calmar mi hambre. Estaba a punto de darle la primera mordida cuando el sonido de unas llaves irrumpieron contra mi puerta, y fue entonces que Rigo entró a la casa. Al momento de verlo, sentí un alivio, así como unas enormes ganas de llorar, y corrí a abrazarlo. Justamente estaba a punto de llegar hacia él, cuando inesperadamente él me dio un manotazo en la mano y tiró la naranja que hasta antes del manotazo estaba a punto de comerla. Lo miré muy desconcertada y él solo me dijo preocupado: ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso estás loca? Yo no comprendí sus palabras y solo alcancé a mirar la naranja para recogerla, pero sentí unas náuseas horribles y me puse a vomitar sin parar. La naranja que me iba a comer estaba podrida. Ya dejaba un mal olor y de ella salían múltiples gusanos de esos que viven entre la basura. Yo seguía vomitando y Rigo se preocupó bastante. Llegó el momento en que sentí una flaqueza en las piernas y fue cuando él me cargó y me dijo casi llorando: «Amor, ¿qué hiciste? ¿Por qué estás así de flaca y demacrada? ¿Por qué no estás cuidando a nuestro bebé?». De nueva cuenta, no entendía nada de lo que decía y tampoco tenía fuerzas para hablar, por lo que casi inconsciente solo me encontraba escuchando todo lo que él me decía. Él me sujetó entre sus brazos
y rápidamente me llevó hacia su auto con destino al hospital. Yo estaba aún consciente y es por eso que al momento de pasar frente al espejo me asusté mucho. Al mirarme yo era otra persona. Me encontraba bastante flaca y demacrada, como él decía. No entiendo cómo era posible si yo me encontraba bien. Aún después del susto de verme bastante acabada y diferente, lo extraño del asunto no terminó allí. Al momento que Rigo me llevaba hacia su auto, miré mi preciado árbol de naranja, que se encontraba completamente seco y quemado. Realmente no lo podía creer. Ese árbol me había estado alimentando por bastante tiempo, y no podría ser que en ese momento se encontrara así, tan falto de vida. Otra cosa que tristemente me llamó la atención era que cuando Rigoberto me llevaba en brazos hacia su auto, su familia salió a mirar todo lo que ocurría y lejos de ayudarlo, brincaban y festejaban de alegría al ver que yo me encontraba mal. Todavía no puedo olvidar aquel rostro siniestro de la abuela, aplaudiendo alegremente al verme desvanecida y casi inconsciente. Nosotros vivíamos aproximadamente a 1:30 del hospital más cercano, y a pesar que Rigoberto manejaba a todo lo que daba su viejo auto, yo veía todo a mi alrededor como si pasara en cámara lenta. Mi bebé no se movía y yo luchaba para no desmayarme, mientras Rigoberto entre llanto me animaba, diciendo que aguantara, que todo saldrá bien. Lo más extraño de todo es que me encuentro segura de haber visto a la abuela de Rigo en varios puntos diferentes del camino, cosechando flores y en todo momento mirándome sin despegarme la vista. Y la imagen de ella fue lo último que tuve en mente hasta antes de desmayarme. Desde que era muy pequeña, mi madre me cuidaba bastante, tan así que resultaba selecto el grupo de amigos y personas con las que podía convivir. Aun cuando el pequeño poblado en el que vivíamos no albergaba más de 200 habitantes. Desde que conocí a Rigo, nunca oculté mi amor hacia él. Esa situación no pasaba inadvertida en mi familia. Tanto mi padre y mi madre me amenazaban constantemente de que me olvidara de ellos si llegaba a hacer algo que los decepcionara. Yo sabía muy bien a lo que se referían. Ellos a toda costa trataban de evitar que yo pueda tener un romance con Rigo, o peor aún, que me fugara o me embarazara. Él me contaba que su situación era similar. En su casa todos le decían que se merece algo mejor, y para nada me veían con buenos ojos. Aun cuando yo era una mujer muy bien parecida y muy responsable en los deberes de la casa y el trabajo, si era necesario barrer, yo lo hacía. Pero si mi padre necesitaba que yo fuera a cortar leña con él, tampoco me preocupaba y lo hacía de igual forma sin quejarme. Nuestro noviazgo fue un sueño hecho realidad, y como cualquier adolescente, estaba dispuesta a casarme con él, con mi primer amor, con el primero en mi vida. A la edad de los 17 años, y desbordados por aquel idilio adolescente, más que por cualquier otro pensamiento que fuera algo más razonable, decidimos escaparnos. Él apenas si era mayor que yo,
pero tenía un trabajo estable y que le daba suficiente dinero para mantenerme a mí y a sus padres. Por consiguiente, la casa de sus padres fue el lugar ideal para comenzar esta nueva etapa en nuestras vidas. Aún siento cómo me hierve la sangre al pensar que esa fue una de las peores decisiones que he tomado en mi vida, puesto que si bien me sentía feliz por estar a su lado, por otra parte me gané el rechazo de mis padres, que desde ese día para ellos fue como si estuviera muerta, y lo peor de todo fue el odio de la familia de Rigo hacia mí, que como bien se pudo constatar en la primera historia que les había compartido, me hicieron la vida imposible, aun cuando estaba embarazada. Está de más repetir que descubrí de una forma macabra que la abuela de Rigo era una bruja y que como a de lugar quería que me alejara de su nieto. Y es por eso que a continuación les contaré lo que sucedió después de que me desmayé en el auto camino al hospital. Eran como las 2 de la tarde cuando recobré el conocimiento. Frente a mí estaba el doctor y Rigo, quien se puso muy contento al verme consciente. El doctor le había dicho que tenía anemia debido a mi mala alimentación, pero que estaba esperando un análisis de sangre más completo para determinar si también tenía algo más. Rigo, por su parte, me había llevado el almuerzo y por cuestiones de trabajo tenía que irse, pero él prometió ir a verme y llevarme la cena. Ya por ahí de las 8 de la noche, Rigo regresó a verme y trajo consigo la cena, además de 1 litro de jugo de naranja. Él sabía que era mi bebida favorita. Desde el momento de verlo, a mí se me antojó de una forma terrible y sin pensarlo 2 veces, me bebí el jugo. Posterior a ello, Rigo se mantuvo conmigo un rato más y después se marchó. Él no se podía quedar porque trabajaba al día siguiente muy temprano y yo comprendía perfectamente esa situación. Pero sí debo admitir que quedarme sola me generaba nostalgia, sin el apoyo de mis padres y mucho menos de la familia de él o algún amigo. Afortunadamente, esta situación mejoró cuando sentí a mi bebé dar sus pataditas nocturnas, avisándome de que ya es momento de dormir. Por curioso que parezca, a diario hacía eso, y bueno, al fin decidí dormirme. Era de madrugada y desperté agitada. Había sentido como un brazo con un aspecto huesudo me estaba jalando, y al despertarme, mi cama estaba a la mitad del cuarto. El reloj había parado y la figura de la Virgen que adornaba una de las esquinas de la habitación no tenía su cabeza. Había explotado por pedazos. El Cristo que se encontraba sobre mi cama se encontraba invertido y tampoco tenía cabeza, aun cuando la figura era de algún tipo de metal. Mi cama comenzó a vibrar y mi bebé comenzó a moverse intensamente dentro de mí. Comencé a gritar, gritaba muy fuerte. Escuché cómo los pasos de los doctores y enfermeras se dirigían hacia mi cuarto, pero la puerta estaba atorada y no podían abrirla. Cerré los ojos y seguí gritando. Cuando comencé a sentirme ligera y abrí los ojos, esto me aterró aún más.
y sentí un escalofrío calarme hasta los huesos. Me encontraba levitando sobre mi cama. Entre llanto y gritos comencé a moverme, pero me encontraba al aire y lo peor de todo fue ver parado frente a mí aquella sombra que poco a poco caminaba hacia mí. La alcancé a ver su cuerpo huesudo y extremadamente flaco, que con una voz gutural me dijo: he venido por ti. Y fue justo en ese instante que realicé el grito más fuerte de todos, que me dejó un sabor a sangre en la garganta. Ya era de día cuando me desperté. Rigo estaba ya con una cara de nerviosismo y cansancio, y los doctores se encontraban rodeándome. Ellos me dijeron que me habían dado un sedante porque me encontraba muy alterada y al parecer todo había sido afortunadamente una pesadilla. Vi la Virgen mirándome con la cabeza intacta, el Cristo sobre mí de igual forma intacto. Rigo me comentó que antes de que me sedaran, yo pedí la visita de un sacerdote o de lo contrario me suicidaría. Y es por eso que él había conseguido que el párroco de la pequeña capilla vaya a visitarme. Al fin se hizo de tarde y el padre Donato llegó para platicar conmigo. Le comenté todo lo que había visto en mis sueños y le conté todo lo que me había pasado desde que me fui a vivir a casa de Rigo. El padre, al escuchar mi relato, me dijo lo siguiente: hija, no sé si tú has escuchado algún rumor, pero la gente dice que la familia de Rigo está maldita. Por eso mismo, nadie quiso ser su vecino. Los últimos que tuvieron aparecieron muertos misteriosamente y al recién nacido de la familia nunca lo encontraron. Las palabras del padre me helaron la sangre y realmente no sé cómo pude aguantar tanta impresión. Yo me tendí a llorar sobre él. Él me abrazó fuertemente al tiempo que me decía que era momento de marcharse, pero que rezaría mucho por mí. De igual forma, me obsequió una cadena con una gran cruz de latón que le adornaba el pecho y una Biblia santiguada. Yo solo le di las gracias y le dije que rezaría mucho ese día. Desde la tarde, Rigo me había llevado la comida con el jugo de naranja. Por obvias razones, yo no pude beberlo. Cuando al fin estuve consciente, no me encontraba con hambre y recordé a su abuela orinando sobre las raíces de aquel árbol, y unas náuseas me invadieron, por lo que tiré el jugo sobre una maceta que albergaba unas plantas de ornato. Quizás no me crean, pero al cabo de un rato aquella planta comenzó a marchitarse y de la tierra comenzaron a brotar gusanos de las que viven en la basura. Ya dada la noche, antes de dormir, me puse aquel crucifijo que me había obsequiado el padre y comencé a rezar con Biblia en mano, y así estuve hasta quedarme dormida. Siendo muy de noche, el sonido de mi ventana abriéndose me despertó. Miré entre la oscuridad que algo separaba lentamente las cortinas. Era una viejita horrible pero chiquita. En ese momento me sentí en un estado de shock y no me podía mover, ni los ojos podía abrir bien, por lo que solo miraba cómo caminaba lentamente hacia mí. Al llegar frente a mí,
solo miré cómo me levantó el camisón y me empezó a chupar el ombligo. Ese dolor era horrible, como si me estuvieran cortando. Hasta el día de hoy desconozco de dónde saqué fuerzas entre ese miedo y dolor, pero en ese momento agarré el crucifijo que me había regalado el padre y me la arranqué, y con mucha saña se la metí en el cuello. No sé cómo, pero esa cosa me gritaba: Maldita perra, te vendí a ti, a tu vástago al diablo. Al escuchar eso, me desmayé, y al día siguiente solo supe que la abuelita de Rigo estaba internada. Ella, para protegerse, obviamente mintió. Le dijo a todos que yo la quería matar. Sin embargo, era muy difícil que alguien me creyera, puesto que la anciana tenía mi cruz en el cuello. Ella le dijo a Rigo y al personal del hospital que se ofreció a visitarme cuando Rigo le dijo que me encontraba sola. Ella alegó que yo estaba dormida y le dieron ganas de tocarme la barriga porque allá se encontraba su amado bisnieto. Pero yo, al sentir sus manos, enseguida me levanté y me puse como loca, por lo que arranqué mi cruz del cuello y se lo clavé sin misericordia. Al llegar las autoridades, ella dijo que no me iba a denunciar, solo que me separara de su nieto, porque yo estaba loca y era un peligro para la familia. Ante eso, la odié con todas mis fuerzas, y sí, me alejé de ellos porque amaba más a mi hijo. Estando sola y embarazada, le pedí a Dios que él saliera sano después de tanto mal por el cual había pasado. Afortunadamente, él escuchó mis plegarias. En cuanto a Rigo, aún lo amo, pero a su vez lo odio por haber preferido a su familia antes que a mí y a su hijo, ya que él nunca creyó nada de lo que le dije, y al día de hoy no ha buscado a su hijo tan siquiera para conocerlo. Por otra parte, quiero agradecerles a todas aquellas personas que se toman el tiempo de escuchar los relatos. No olviden suscribirse para poder disfrutar de más historias. De igual forma, compartirlo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Denle like y de nueva cuenta, muchas gracias por el apoyo.